Fisiopatología de la obesidad. La obesidad se ha convertido en el problema de salud más común en los países desarrollados. Durante la década pasada, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso aumentó en los grupos de edad. En México, es el principal problema de salud pública, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. Pero, ¿qué es la obesidad? Obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo, que es perjudicial para la salud, resultado de ingerir más calorías en la dieta que las utilizadas. La obesidad es una condición multifactorial que implica interacciones complejas de aspecto genético, metabólico, fisiológico, sociales y conductuales. Para tratar la obesidad de forma efectiva, es necesario comprender los diferentes controles y equilibrios en condiciones normales y por qué fallan estos mecanismos homeostáticos en la obesidad. Adipocito. El adipocito es una célula funcional que secreta hormonas como la leptina y la adiponectina, citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, inhibidor de plasminógeno tisular y proteína C reactiva. La leptina es una proteína pequeña que llega al cerebro, donde actúa sobre los receptores del hipotálamo que moderan el apetito, pero cuando el receptor es defectuoso, se pierde esta función señalizadora. Algunas funciones de la leptina son vehicular el mensaje de que las reservas de grasa son suficientes y promover una disminución de la ingesta de alimentos y un aumento del gasto energético. Altera la emisión de señales neuronales a la región del cerebro que afecta el apetito. Estimula el sistema nervioso simpático, aumentando la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la termogénesis. Dos tipos de neuronas del núcleo arcuato controlan la ingestión y el metabolismo de los combustibles. Las neuronas oroxigénicas estimulan el apetito produciendo y liberando el neuropéptido Y, que hace que la siguiente neurona del circuito envíe al cerebro la señal come. Las neuronas anorexigénicas suprimen el apetito produciendo melanocortina, la cual hace que la siguiente neurona del circuito envíe al cerebro la señal deja de comer. La insulina tiene un papel importante sobre estas neuronas, ya que los receptores de las oroxigénicas inhiben la liberación de neuropéptido Y, mientras que los receptores de insulina en las neuronas anorexigénicas estimulan la producción de melanocortina. De este modo, disminuye la ingesta energética y aumenta la termogénesis. La cantidad de leptina liberada por el tejido adiposo depende tanto del número como del tamaño de los adipocitos. Durante el desarrollo del sistema de regulación, los niveles de leptina determinarán los detalles de las conexiones de estos circuitos. El tejido adiposo produce hormonas peptídicas conocidas como adipoquinas, que actúan localmente o sistemáticamente como transportadoras de información acerca de lo idóneo de reservas energéticas. Adiponectina. Es una adipoquinina u hormona peptídica de 224 aminoácidos. Sus funciones son sensibilizar a otros órganos frente a efectos de la insulina, inhibir las respuestas inflamatorias. Al circular en sangre afecta el metabolismo de ácidos grasos y glúcidos en el hígado y músculo. Aumentar la captación de ácidos grasos de sangre por los miocitos. Bloquear la síntesis de ácidos grasos y de gluconeogénesis en los hepatocitos y permitir la captación y catabolismo de la glucosa en músculo e hígado. En la mayoría de los casos, estos efectos están mediados por AMPK. La obesidad se asocia con disminución de los niveles plasmáticos de adiponectina. Es predecible que esto pueda afectar las funciones reguladoras de la hormona. Expresión de genes cruciales para el mantenimiento de masa corporal. Los PPAR, receptores peroxisómicos activados por proliferador,
Regulan la homeostasis de los lípidos y la glucosa mediante efectos coordinados sobre la expresión génica del hígado, el músculo y el tejido adiposo. En las personas obesas, aumenta la secreción de leptina, llegando a alcanzar valores hasta 4 veces mayores que en las personas no obesas, lo cual refleja un estado de resistencia a la leptina. Es decir, esta hormona manda una información que no es registrada por el cerebro, produciendo una disminución en la respuesta, por insensibilidad de los receptores hipotalámicos o por defecto en el sistema de transporte hacia el sistema nervioso central. Actualmente, la obesidad se considera un proceso proinflamatorio debido a que se asocia con incremento de marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva y la interleucina 6, factores proinflamatorios regulados y producidos por el tejido adiposo, el cual actúa como un órgano secretor y endocrino de gran complejidad. El patrón de secreción de las adipoquinas cambia con la obesidad, disminuyendo las que ofrecen efectos protectores como la adiponectina y aumentando aquellas con acciones proinflamatorias como el factor de necrosis tisular A, la resistina y la interleucina 6, las cuales favorecen el desarrollo del proceso aterosclerótico, que determinan disfunción endotelial, pudiendo ser el vínculo entre obesidad y síndrome metabólico. El diagnóstico de obesidad en la mayoría de los pacientes es evidente a simple vista. La elaboración de una historia clínica completa nos proporciona información relevante para hacer un diagnóstico integral que permitirá implementar un tratamiento específico y, sobre todo, identificar los factores de riesgos del paciente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar continuidad al tema de obesidad. Vamos a comenzar a partir de lo que es el tratamiento. A continuación, vamos a ver la fórmula que corresponde al cálculo del porcentaje de grasa en sus pacientes. ¿Cómo realizar el cálculo? Bien, aquí nos indica que ustedes van a utilizar el peso ajustado en sus pacientes, lo cual quiere decir que van a ocupar el peso actual menos el peso ideal entre 3 más el peso ideal. Este peso es el que ustedes van a utilizar en la ecuación de Nuremberg para el cálculo del porcentaje o la estimación de esa grasa corporal en sus pacientes. Vemos aquí que entonces está este factor ya preestablecido, que es 1.2 por el índice de masa corporal, más 0.23 por la edad en años de su paciente, menos 10.8 por sexo, donde para hombres corresponde a 1 punto y para mujeres corresponde a 0 puntos, menos 5.4. El valor que obtengan es el que corresponde al porcentaje estimado de grasa corporal que tendrá su paciente. Continuamos ahora con lo que es las fórmulas para el cálculo de la energía de sus pacientes. Si ustedes observan aquí,
por ejemplo, la fórmula de Mifflin y St. George se ocupa para el grado de obesidad 3 y 4. Igual son parámetros que ya están establecidos, así como podemos observar que, por ejemplo, Harris y Benedict también me sirven para esta estimación y el cálculo del aporte energético, pero para obesidad 1 y 2. Esta fórmula de Schofield es más utilizada en población pediátrica y también va de acuerdo a la edad. Marca lo que corresponde a hombres, marca lo que corresponde a mujeres, y en estas fórmulas tenemos que agregar factor de actividad física y el factor de estrés. Actividad física es, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente encamado o deambula, o si puede caminar dentro de la estancia hospitalaria. Tenemos también que el factor de estrés va a ser y a considerarse como el posoperatorio. Aquí vienen los parámetros, más 1.2. Si su paciente tiene peritonitis, si tiene fractura de algún hueso, si tiene cáncer o si tiene cualquiera de estos factores que ustedes ven aquí. Por ejemplo, también se utiliza la fórmula de cálculo rápido de Carrasco y Rojas, en la cual se utiliza cuando hay un IMC superior a 40, o sea, obesidad supermórbida. Y tenemos aquí también ya que son las calorías, digamos, establecidas por los kilos de peso actual. Esta fórmula utiliza el peso actual, a diferencia de la otra donde ustedes utilizan peso teórico ideal. ¿Cómo van a realizar esta distribución de macronutrimentos en la obesidad? Bueno, pues la guía de práctica clínica nos marca en la norma, la guía de práctica clínica del manejo de obesidad, nos dice que depende del tipo y grado de obesidad que tenga nuestro paciente, nosotros vamos a dar un aporte de calorías, de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Por lo tanto, vemos que aquí la energía nos dice que vamos a disminuir de 500 a 600 calorías, de acuerdo al requerimiento energético basal. Esto es, por ejemplo, ustedes ya calcularon su aporte energético con las fórmulas que tienen, que vimos en las diapositivas anteriores, y a eso le van a restar a ese requerimiento energético total 500 o 600 calorías según corresponda y dé a sus pacientes. Por lo tanto, su distribución de hidratos de carbono corresponderá entre el 45 y el 55%. De proteínas hay dos formas de realizar el cálculo. Pueden dejarlo entre el 15 y el 25% o, en dado caso de que alguno de sus pacientes tenga lesión renal, pueden ocupar gramos por kilo de peso ideal. Si ustedes dan gramos por kilo, deben de ocupar el peso ideal de sus pacientes. Tenemos el porcentaje de grasas que van a asignar a sus pacientes con las diferentes variantes y lo que le corresponde de grasa saturada, mono, poli y trans, así como el aporte de fibra que deberán de cubrir en la dieta de sus pacientes. Continuamos ahora con lo que es la intervención y monitoreo cuando hay sobrepeso. Tenemos entonces que el monitoreo de ese tratamiento dietético que ustedes van a dar es que su paciente tenga una reducción de entre 500 y 800 calorías durante 6 meses. Es el lapso en el que ustedes mínimo deben de monitorear a sus pacientes que cursan con sobrepeso y obesidad. Lo que significa que con esta reducción calórica de entre 500 y 800 calorías, ustedes van a obtener una pérdida mínima de 250 gramos por semana o una pérdida del 5% en un lapso del 5% de su peso corporal en un lapso de 6 meses si no tiene comorbilidades. Si tiene comorbilidades su paciente, esto deberá de incrementarse a 500 gramos. En el caso del tratamiento farmacológico, solamente está indicado cuando el tratamiento nutricional no tiene efecto y su paciente ya ha estado bajo este tratamiento durante 3 meses o que tenga un índice de masa corporal superior a 27. Tratamiento quirúrgico en sobrepeso no aplica. Como parte de esa intervención del equipo multidisciplinario, es importante que ustedes se apoyen de los psicólogos para que den una intervención motivacional. Por ejemplo,
en la consulta o estando en hospitalización su paciente, ustedes pueden utilizar índice de masa corporal, que fue lo que hicieron en su práctica de hoy. En lugar de tiene obeso o exceso de grasa, está obeso, cursa con obesidad, es diferente a que te digan obeso. Con respecto al monitoreo, ustedes tienen como meta, si por ejemplo vemos que el peso del paciente se mantiene pero baja en talla, lo que significa circunferencia de cintura, circunferencia media braquial o de pantorrilla, va bien su paciente. ¿Por qué? Porque disminuye ese riesgo cardiometabólico y tanto de obesidad o de sobrepeso, el monitoreo en adultos será de darle mínimo un año de seguimiento una vez que su paciente ha logrado llegar a su peso meta, que es el peso ajustado. El tratamiento farmacológico lo dará el médico y el seguimiento y el control se debe de realizar durante 24 meses. Quedamos que para sobrepeso no aplica el tratamiento quirúrgico y también como parte del coacheo que ustedes van a dar a sus pacientes, pues es esto, ¿no? Preguntar cómo te sientes, por qué bajaste de peso, por qué no bajaste, qué pasó, etcétera. Para el caso de los pacientes pediátricos, la intervención nutricional tiene una ligera variante. ¿Por qué? Porque aquí dependemos básicamente del cuidador, sean los padres, los abuelos, los hermanos, etcétera. Entonces, es un trabajo en conjunto entre el paciente y el cuidador. Por lo tanto, tenemos aquí que el aporte energético para población pediátrica lo van a dar en función a la FAO-OMS. Van a disminuir el número de consumo de comida rápida. Acuérdense que la comida rápida pues tiene o incluye alimentos procesados y ultraprocesados que utilizan jarabes de alta fructosa, que utilizan sodio, que utilizan todo lo que más pueden de saborizantes artificiales para que sea atractivo el alimento a esa población pediátrica. Vamos a disminuir también todo esto que les comentaba, alimentos ricos en grasas saturadas. Si ustedes observan, por ejemplo, ahora ya los empaques de papas fritas, dice sin grasas trans. ¿Qué era lo que ocurría o qué creen que ocurra con las papas que ustedes compran en los carritos que se encuentran en la calle? ¿Ustedes creen que le cambien el aceite a los kilos de papas que fríen y distribuyen a lo largo de todo el país? Pues obviamente que no, eso se convierte en un alimento con ácido grasa trans. Hay que concientizar o hacer caer en conciencia al paciente y al cuidador todos estos aspectos que debe tener en consideración. Por ejemplo, se comienza de menos a más. Si para el paciente pediátrico es común consumir jugos artificiales, bueno, pues hay que empezar a cambiarlos por jugos naturales. Sigue siendo jugo, pero bueno, ya quitamos el industrializado, lo cambiamos por el natural y vamos avanzando y evolucionando a nuestro paciente poco a poco para dejar o hacer que evite consumir en forma de jugo. Hay que incitarlo a que lo consuma ahora en forma de agua, de fruta natural, e ir disminuyendo poco a poco las cantidades de azúcar que utiliza. Vamos a modificar la cantidad con base a su requerimiento energético total sin una restricción calórica extrema. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que un cuidador o que el paciente pediátrico que está acostumbrado a no consumir alimentos sanos, porque he tenido pacientitos pediátricos que me dicen, a mí no me gusta la comida sana, identifican muy bien cuáles son los alimentos sanos y cuáles no, pero pues tienen cierta preferencia por hidrato de carbono simple? Acuérdense que el hidrato de carbono simple me genera adicción a nivel de corteza cerebral. Pues entonces podemos mezclar alimentos de los que sí le gustan con los que no le gustan. Por ejemplo, pues de ahí surgieron los dorilocos, ¿no? Nada más que, bueno, pues le van a quitar las gomitas, los cacahuates, etcétera, y lo van a dejar con la verdura. Ahí va un alimento que le gusta con uno que no le gusta. Como parte de la intervención también tenemos que el tratamiento farmacológico solo está indicado en pacientes mayores de 16 años, sí y solo si cursan con alguna comorbilidad como diabetes o algún síndrome. Y máximo deberá utilizar este tratamiento farmacológico durante 12 semanas. El tratamiento farmacológico le corresponde netamente al médico, pero sí es
Nuestra responsabilidad saber esa interacción fármaco-nutrimento y conocer el fármaco que le están dando al paciente para la reducción de peso. El tratamiento quirúrgico también está indicado en población pediátrica arriba de los 16 años o cuando su índice de masa corporal está por arriba de los 40 kilos por metro cuadrado o si cursa con un índice de masa corporal de 35 más comorbilidades. Estamos hablando de que tenga hipertensión, diabetes, etcétera. En ese momento valorará el pediatra y el equipo de cirugía bariátrica si se le realiza la cirugía o no y qué tipo de cirugía, porque recuerden que todavía están en crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando se realizan las cirugías bariátricas, hay pérdida y hay disminución en la absorción de nutrientes. Igual aquí el tratamiento psicológico y parte del coacheo que ustedes le van a dar a sus pacientes consiste en negociar. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer? ¿Con qué te gustaría comenzar? Y en el caso de pacientes pediátricos es indispensable que ustedes involucren a toda la familia como parte del apoyo. La intervención nutricional para pacientes adultos, una de las terapias que está teniendo más boom es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, por ejemplo, en hospital pues, se llega a aplicar, ¿no? Si por cualquier circunstancia que salió de cirugía y se complicó, si hemodinámicamente no está estable su paciente, pues va a requerir de un ayuno. Como lo vimos en la clase de desnutrición, el tope máximo en el que puede estar en ayuno un paciente para que no genere gluconeogénesis son 72 horas. Aquí nos iríamos en hospitalización como al tope máximo. En un paciente que ustedes van a ver en la consulta externa, que deambula, que hace sus actividades y demás, pues pueden manejarlo con ayunos de 12 horas y de 16 horas. Vamos a explicar en qué consiste esto del ayuno intermitente. Por ejemplo, lo que ustedes observan aquí dice 16-8 o 18-6 o 24. ¿En qué consiste? 16 horas se queda en ayuno su paciente. Las siguientes 8 horas su paciente puede comer lo que quiera. No hay restricción calórica ni tipos de alimentos. Ahora sí que come a libre demanda lo que quiera. En el siguiente caso son 18 horas de ayuno con 6 de ingestión de alimentos y en el que sigue son 20 horas de ayuno con 4 horas de consumir alimentos. Esto se realiza un tope máximo de 2 veces por cada 5 días, es decir, días consecutivos está prohibido hacer que continúe el ayuno su paciente. Y este periodo de ayuno intermitente únicamente podrá realizarse durante 12 semanas consecutivas. Y como aquí nos dice, no hay restricción calórica, tampoco hay que no consumas alimentos con alto índice glucémico, carga glucémica, el paciente come pues, lo que quiera. Obviamente, pues se le sugiere que consuma un poco más de alimentos ricos en grasa y este ayuno intermitente tendrá que tener una suplementación de multivitamínicos. ¿Por qué? Pues porque el paciente por lo general tiende a comer lo que le gusta o va a tender a comer lo que le gusta y pues son alimentos ultraprocesados o procesados. Entonces, muy abusados cuando ustedes den este tratamiento de ayuno intermitente. Tenemos lo que se llama ventanas para consumir alimentos, que es lo que dice aquí. Por ejemplo, si son 8 horas las que va a comer su pacientito, puede comer a la 1 de la tarde, a las 4 y a las 8 y se cumple este lapso de las 8 horas en las que pudo comer su paciente, con una diferencia de aproximadamente cada 3 o 4 horas dentro de esas 8 horas que va a tener la ventana de tiempo para comer su paciente. Aquí nos dice que el tope máximo que va a poder comer su paciente hay que educarlo, son de 400 a 600 calorías, es decir, a la 1 de la tarde a lo mejor pues yo ya me muero de hambre porque estuve todas 18 horas en ayuno, a lo mejor me voy al tope con 600 calorías, al siguiente tiempo de ventana de comida le meto 400 y cierro con 600 y ya fueron 1400 calorías. Y lo que les comentaba que aquí nos dice el tope máximo de 2 veces por semana y que no sean días consecutivos. El clásico, el tratamiento clásico es la reducción calórica que consiste, dependiendo del grado de obesidad que tenga su paciente, que la pauta se las marca el IMC, van a disminuir de entre 800 y 1200 calorías, igual por 6 meses,
Se espera que su paciente tenga una pérdida del 20% de ese peso corporal con el que inició con ustedes, a cómo va avanzando en esos 6 meses. La distribución de macronutrientes no cambia, es la misma que vimos en las diapositivas anteriores, del 45 al 55, con menos del 10% de hidratos de carbono simple. Aquí sí está bien establecido el porcentaje de proteína, de lípidos y lo que le correspondería de grasas saturadas mono y poli a su paciente, así como la fibra. Se ha visto que una combinación entre dieta DASH y mediterránea junto con alimentos de bajo índice glicémico en los tratamientos clásicos de reducción calórica, pues tiene buen efecto en nuestros pacientes. Tenemos también lo que es la dieta baja en hidratos de carbono, que el tope mínimo va a ser 45% de hidratos de carbono o ir, por ejemplo, la distribución de este 45% excede el tope máximo, son 140, 130 gramos, que es lo que viene aquí marcado, pero van a distribuir que cada que coma su paciente, obviamente no le van a enjaretar los 130 gramos en una sola comida, vaya en 3 comidas principales de 50 gramos hasta llegar al tope de 130. Viene aquí lo que le corresponde de proteína, que es de 0.8 a 1.2, y el porcentaje de lípidos, que no cambia, que es del 30 al 35%. La clásica dieta cetogénica, que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pues ahí fue porque como los obreros trabajaban en una mina que se producía un mineral tóxico, que después resultó ser que ese mineral tóxico pues aceleraba el metabolismo y por eso estaban bajos de peso los pacientes, aunque comieran y aunque trabajaran bajaban de peso. Se descubrió, sin embargo, no se puede utilizar pues porque es tóxico. Consiste en dar 44% de hidratos de carbono en las dietas keto, keto no, keto tampoco. Lo que se reduce es el porcentaje de proteínas, se incrementa el de lípidos, se da un aporte energético total de 1000 calorías y, como ustedes observan, está muy bajito el porcentaje de proteína. Se tiene que utilizar un suplemento nutricional a base de aminoácidos, por lo menos esenciales, que contengan los esenciales. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tratamiento dietético postquirúrgico, estamos hablando de las cirugías bariátricas, que son las reducciones de estómago, enteroanastomosis, etcétera. Ahorita les vamos a ver rápido. Su paciente, antes de ser sometido a cualquier cirugía, deberá tener una pérdida de peso del 5%. El día 1 en el que va a iniciar la vía oral su paciente, una vez que ya salió del quirófano y que está hemodinámicamente estable, hemodinamia, acuérdense que son signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, volumen sanguíneo. Las primeras 24 a 48 horas su paciente va a tener una dieta de líquidos claros. Estas cirugías bariátricas lo que hacen es reducir al mínimo de tamaño el volumen del estómago, o sea, lo dejan casi del tamaño del de un recién nacido, cuya capacidad gástrica pues son 30 mililitros. Imagínense, por eso entonces se inicia con esta dieta de líquidos claros durante 2 días para nuestros pacientes de cirugía bariátrica. A partir del día 3 al día 13, ustedes van a evolucionar a una dieta de líquidos generales con un aporte proteico de 30 gramos por día y aquí nos dice del día 14 al 24 cómo va siendo la evolución. Del día 25 al día 42, estamos hablando día 42, es que ya pasó un mes y que lleva un mes casi internado ahí en el hospital su paciente, y ustedes tienen que hacer toda esa prueba de tolerancia o ver cómo le fue si es que lo dieron de alta a su casa, cómo va con esto. Van a cubrir pues estas vitaminas y minerales. ¿Por qué? Pues porque como hay resecciones y hay cortes, y acuérdense que el fondo, el cuerpo y el antro del estómago absorbe diferentes cosas y produce diferentes cosas, enzimas, ácido clorhídrico, etcétera, pues tienen que ponerse bien abusados con esto que ustedes ven aquí. Con respecto al tratamiento farmacológico, pues tenemos varios. El clásico y de elección de bajo costo que utilizan la mayoría de los médicos es el uso de metformina, que aunque es un fármaco indicado para pacientes que viven con diabetes, pues se ha visto que ayuda a que los pacientes pierdan pesos.
La terapia farmacológica se va a iniciar cuando ya llevan una dieta con más de 3 meses de evolución y que no hay cambio, que el índice de masa corporal está igual con su paciente y que hormonalmente, es decir, su perfil tiroideo se encuentra dentro de lo normal, ¿de acuerdo? Fármacos como la liraglutide, que es este que ustedes ven aquí, que también es para pacientes que viven con diabetes, lo que hace es que a nivel intestinal va a hacer que el GLT1 abra sus puertitas bien para que los hidratos de carbono se absorban y se dé la disminución de peso. Lorzacaína, fenfenamina, orlistat, naldexorona, todos tienen efectos secundarios y todos tienen interacción fármaco-nutrimento. Se queda de tarea que busquen cuál es esa interacción. Tenemos entonces aquí, les muestro algunas técnicas quirúrgicas que utilizan los bariatras para nuestros pacientes. Acuérdense, cirugía bariátrica está indicada con IMC arriba de 35 si tiene comorbilidades. Si no tiene comorbilidades su paciente, la indicación va a ser un IMC de 40, igual o superior a 40. Aquí viene la edad, por ejemplo, en pacientes pediátricos, que ya se los habíamos compartido en la diapositiva anterior, se llaman cirugías metabólicas. Porque, pues obviamente, cuando un paciente empieza a disminuir su aporte calórico, metabólicamente se va a controlar ese paciente. Los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, tienen que caer a rangos de normalidad. ¿Por qué? Pues uno, por el aporte energético, que ya no va a ser igual el que comía el paciente antes de la cirugía a después de. Tenemos entonces aquí que se llama una Y de Roux, que está indicada con un IMC mayor o superior a 60, y lo que hacen es seccionar el estómago, unen aquí esófago directo a duodeno. O sea, se chutan todo lo que es el fondo del estómago, dejan únicamente el antro conectado al píloro y por eso es que se llama Y de Roux. Aquí ustedes tienen que ver y recordar qué se produce en el antro, en el fondo y en el del estómago, para que vean ahí que se quita y que se une. Ahora aquí observen, duodeno sí está factible, pero me meten luego a ilion directo de esófago, entonces hay que ver qué alimentos le doy y cuáles no. La famosísima manga gástrica es que se chutan todo el fondo y el cuerpo del estómago, dejan esófago, dejan el antro y pasa directo a duodeno. Por eso es que ustedes tienen que suplementar a los pacientes con cirugía bariátrica o que tienen cirugía bariátrica. Por ejemplo, en la imagen que ustedes observan aquí, tenemos una enteroanastomosis. Acuérdense, enteroanastomosis es intestino con intestino unido. Anastomosis es la unión de dos órganos, que donde pudiera aplicar pues es la manga, que es estómago con intestino. Y bueno, la liposucción no tiene estudios concluyentes, es como una técnica de bajo costo, si lo quieren ver así, de bajo costo, que hace que el paciente pierda rápido peso, pero como no hay seguimiento, no hay tratamiento, pues no tiene la suficiente evidencia científica de que tenga la efectividad como las cirugías bariátricas. Sin embargo, las cirugías bariátricas también se pueden ver afectadas cuando ustedes no logran educar a su paciente en cuanto a la cantidad de alimentos que debe consumir. Otra vez el estomaguito vuelve a tomar el tamaño que tenía. Como parte del tratamiento psicológico en pacientes que viven con obesidad, pues lo que ya hemos visto a lo largo de las diapositivas, más el plus de la activación física. Pacientes sometidos a cirugía bariátrica o pacientes que viven con obesidad. Hay 3 puntos que van a ser con los que ustedes van a lograr que sus pacientes mantengan ese peso. Apoyo psicológico, activación física y el coacheo. O sea, ¿qué tanto capten ustedes la atención de sus pacientes para que realmente respete las cantidades que le corresponden realizar? Una vez que ya pasó ese mes, que ya pasaron 2 meses que su paciente de cirugía bariátrica está recuperado,
De 30 van a incrementar a 60 minutos la activación física por lo menos 5 veces a la semana y de ahí deberán de mantenerla siempre en 60 minutos con una actividad física moderada a vigorosa 7 veces a la semana. Si su paciente falla en alguno de esos dos, vuelve al mismo vicio. Ahora, el monitoreo nutricional, ¿cómo lo vamos a dar? Ustedes pueden someter a retos a sus pacientes, ¿eh? Ahorita ya hay smartwatch, hay podómetros, hay un montón de cosas, aplicaciones que descargan desde el celular y que les aparecen ahí recordatorios de párate, camina, actívate. Eso funciona muy bien con los pacientes que tienen problema o que les cuesta trabajito por ahí activarse. Ajá. Con respecto al tratamiento dietético, bueno, pues se espera que pierdan entre 500 gramos y 1 kilo por semana, que mínimo pierdan el 10% y así el 20% no lo perdieron. El 20% es para cirugías bariátricas, el 10% es cuando ustedes se van al apego clásico de dieta, con cualquier tipo de dieta. Baja en hidratos de carbono, la clásica que es reducción de calorías, la cetogénica o el ayuno intermitente. Se espera que mínimo pierda el 10% de su peso corporal. Eso lo pueden ocupar ustedes como su peso meta. Vienes pesando 100 kilos menos el 10%, 10 kilos para 6 meses, ¿no? Y de ahí van bajando hasta lograr que sus pacientes que viven con obesidad caigan en rango de sobrepeso más pegadito al 25 y los de sobrepeso, pues que bajen, que brinquen a ese 24.9. Viene aquí todo lo que son las mediciones de cintura, cuánto van a o pueden reducir. Si sus pacientes logran bajar 2 centímetros, créanme que van de gane y ese riesgo cardiometabólico que tienen disminuye en automático. Con respecto a los controles nutricionales en el tratamiento quirúrgico, bueno, pues ustedes deberán de monitorear a su paciente cada 15 días y después los 2 primeros meses, es decir, pues verlo 2 veces al mes, los primeros 2 meses y ya de ahí hasta cumplir el tope de un año, de forma mensual. Van a ver a su paciente. Les comparto la bibliografía por si tienen alguna duda. Aquí pueden realizar la consulta.